El tema del día de hoy, como les decía, es un tema importantísimo, un tema que nos va a dar de cierta manera luces para poder entender el siguiente tema que vamos a desarrollar la próxima semana. ¿Cuál es el título del tema del día de hoy? Los determinantes, ¿ya? Los determinantes. Muy bien, entonces vamos a ver en qué consisten los determinantes, sin antes determinar aquí cuál es el objetivo de la clase, ¿no? Reconocer la funcionalidad de los determinantes, básicamente eso, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos determinantes, tenemos que trabajar con dos aspectos fundamentales. Uno, el aspecto del reconocimiento, ¿ya? De la memorización de las diversas formas de determinantes que existen. Y la otra, que es la forma aplicativa, ¿no? Cómo saber cuándo es un determinante y cuándo no. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Ya? El contenido, determinantes. Vamos a trabajar también los artículos que están dentro de los determinantes, forman parte de los determinantes. Y obviamente la normativa con respecto a su uso, ¿no? Lo que les decía, ¿ve? La funcionabilidad de los determinantes. ¿Ya? Muy bien. Determinantes. Son palabritas que limitan la significación del sustantivo. Limitan la significación del sustantivo. Complementan la significación del sustantivo mediante ideas de posesión, lugar, cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos trabajar determinantes que nos manifiesten ideas de posesión, lo que nosotros vamos a tener en cuenta son los determinantes posesivos, ¿ve? Posesivos. Si queremos darle una noción de lugar, ¿ya? De posición, de espacio, trabajaremos con determinantes demostrativos. Si hablamos de cantidad, hablaremos de determinantes numerales o determinantes indefinidos. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Empezamos entonces. Primer tipo de determinante, los llamados demostrativos. Demostrativos. Indican posición o distancia del sustantivo respecto al que habla, al que escucha, ¿ya? Y este datito es importante. Este dato es el que tienes que tener en cuenta. Este dato es el que te va a ayudar a saber cuándo un demostrativo es determinante y cuándo no. ¿Por qué te hago esa aclaración? Porque un demostrativo, chicos, un demostrativo también puede desempeñar funciones de pronombre. También pueden ser pronombres. Existen pronombres demostrativos. Pero en este caso, ¿ya? En este caso, lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Aplicar estos demostrativos, pero en función de determinante. En función de determinante. Entonces, ¿cuándo un demostrativo va a ser determinante? Cuando acompaña o modifica a un sustantivo. Esa es la clave, simplemente esa es la clave. ¿Ya? Entonces vamos. Tenemos aquí los determinantes. Fíjate solo en este cuadrito de acá. ¿Ya? El resto, de cierta manera, no es tan importante. Lo que tienes que memorizar es esto de acá. ¿Ya? Estos de acá. Muy bien. Entonces, nuestros demostrativos en el castellano son este, su femenino esta, ese, su femenino esa, aquel, aquella, sus plurales, estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellas. Muy bien. Vuelvo a reiterarte, ¿eh? Vuelvo a reiterarte. Para que estas palabritas desempeñen funciones de determinantes, deben acompañar a un sustantivo. Deben modificar a un sustantivo. Muy bien, vamos con la parte aplicativa entonces. ¿Ya? Vamos con la parte aplicativa. ¿Ok? Tengo la oración, fíjate.
Estos alumnos viajaron. ¿Ok? Estos alumnos viajaron. ¿Cuál es el sustantivo? En primer lugar, alumnos. Fíjate, alumnos. A la palabrita alumnos me doy cuenta de que lo está modificando el demostrativo estos. Muy bien. Encontré ya mi demostrativo. Está al lado de un sustantivo. Lo está modificando. Por lo tanto, desempeña función de determinante. Así de simple. Siguiente ejemplo. Llevaron a esos ladrones a prisión. Sustantivo, ladrones. Esos, demostrativo. Aquí está. ¿Cómo me doy cuenta de que es un determinante? Simplemente porque acompaña a un sustantivo. Nada más. Acompaña o modifica un sustantivo. Lo mismo será aquí, ¿ve? No sé cómo murió aquella niña. Aquella niña. Aquella. Determinante demostrativo porque va al lado del sustantivo niña. Muy bien, ya está. Aquellos lindos momentos permanecerán en este álbum de fotos. Aquellos lindos momentos permanecerán en este álbum de fotos. Sustantivo, momentos. ¿Qué palabritas le están modificando? Lindos, que es un adjetivo calificativo. Y aquellos, que vendría a ser un determinante. Muy bien, entonces tengo aquí el determinante. La pregunta es para ustedes. La palabrita este, ¿también será determinante, sí o no? ¿Vamos? Sí, ¿Por qué? porque está acompañando un sustantivo. Muy bien, porque está acompañando a un sustantivo. Excelente. Nada más, eso es lo único que quiero que te des cuenta. Tenemos determinantes interrogativos o exclamativos. ¿Ya? Interrogativos o exclamativos. ¿Ya? Dice acá. Demuestran la actitud del hablante. Sirven para expresar admiración o para preguntar. Siempre acompañando a un sustantivo. ¿Ya? Muy bien. A ver, me disculpan un cinquito. Me están llamando ya urgente. Un cinquito nada más. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Gracias por la espera. Bien. Trabajamos entonces interrogativos o exclamativos. Demuestran actitud del hablante. Sirven para preguntar o expresar admiración. Preguntar o expresar admiración. Entonces, en conclusión, los determinantes interrogativos o exclamativos se presentan en oraciones interrogativas y en oraciones exclamativas, nada más. Y no te olvides de este dato que es importante, siempre acompañado de un sustantivo. Siempre, siempre. A ver, veamos. Fíjate, ¿ve? ¿Qué hora es? En este caso, la palabrita qué está funcionando como determinante interrogativo. ¿Por qué? Porque va al lado de un sustantivo, ¿eh? ¿Cuántos autos hay allí? Fíjate, ¿ve? La palabra cuántos está desempeñando función de determinante porque está al lado de un sustantivo. ¿Ya? Tenemos aquí, qué belleza. Fíjate, ¿ve? Qué belleza. La palabrita qué, funcionando como determinante porque está al lado de un sustantivo. Entonces, profesor, ¿cuáles son aquellas palabritas que pueden desempeñar funciones de determinantes interrogativos o exclamativos?
la palabrita qué, la palabrita cuántos, la palabrita cuál también, ¿ya? Si tú dices, por ejemplo, ¿cuál juguete es tuyo? También. Obviamente sus plurales, ¿cuáles? ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tienes entonces los interrogativos y exclamativos. Trabajamos ahora los posesivos. Indican posesión o pertenencia. Posesión o pertenencia. No te olvides del dato importante, siempre acompañado de un sustantivo. ¿Ya? Siempre acompañado de sustantivos. No te olvides de ese detalle, es importante. Fíjate, los posesivos son estos de acá. ¿Ya? El resto, como te digo, muchas veces no es importante. ¿Ya? Lo que me importa es esto. Esto debe estar en mi cabecita. ¿Ya? Entonces voy con el posesivo, mi. ¿Su plural cuál será? Mis. ¿Eh? Tú. ¿Su plural cuál será? Tus. ¿Su plural cuál será? Sus. Luego tengo mío. Su femenino, mía. Tuyo, tuya. Suyo, suya. También sus plurales, míos, mías, tuyos, tuyas, suyos, suyas. Vamos con la palabrita nuestro, con su femenino, nuestra. Sus plurales también, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, suyos, suyas. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos aquí. Entonces, eso es lo que debe estar en nuestra cabecita. Vamos con la aplicación. Una amiga tuya, fíjate, amiga tuya, equivale a decir tu amiga, pero cada vez que quieras utilizar mío, tuyo y suyo, siempre va a ir después del sustantivo, después. Amiga tuya, visitó nuestro país, nuestro país. ¿Cuáles son los determinantes posesivos? Tuya, modifica amiga, nuestro, modifica país, ¿ya? Digamos, dejarás que este corazón mío deje de latir por ti. Dejarás que este corazón mío deje de latir por ti. Tienes el sustantivo corazón. ¿Cuál es el determinante posesivo? Mío, mío. ¿Eh? La pregunta para ustedes. La palabrita este, ¿será también un determinante, sí o no? ¿Vamos? Sí, ¿Qué tipo de determinante? demostrativo. Muy bien, campeón, muy bien. Sigamos. Vuestros alumnos son los mejores de la región. Vuestros alumnos son los mejores de la región. Sustantivo alumnos. ¿Cuál es el posesivo? Vuestros. Lo está complementando. Trabajamos ahora los indefinidos. Los indefinidos. Cuando hablamos de demostrativos, o mejor dicho, determinantes indefinidos, cuando hablamos de determinantes indefinidos, ten en cuenta ese detalle, nosotros lo que hacemos fundamentalmente es trabajar con palabritas que te expresan cantidades, cantidades inexactas, imprecisas, ¿ya? O también con palabritas cuyo significado sea indefinido, ¿ya? Indefinido. Por ejemplo, si yo digo algún, ¿ve? Me refiero a algo en específico o a algo que todavía no sé cuál es o qué es. Ningún, harto, otro, cualquier, cierto, todo, varios, bastante, poco, mucho, demasiado, otros. Siempre acompañados de sustantivos. No te olvides, ¿ah? Siempre acompañados de sustantivos. ¿Por qué te hago esas aclaraciones, chicos? Porque estas palabritas
Por ejemplo, los indefinidos también, al igual que los posesivos, pueden ser pronombres también, pueden ser pronombres. Y en el caso de los indefinidos, incluso pueden ser adverbios de cantidad, como por ejemplo la palabra bastante, poco, mucho, demasiado, harto. También pueden funcionar como adverbios de cantidad. Pero en este caso, ¿cómo qué lo voy a usar? Lo voy a usar como determinante. Por eso es fundamental que tengas en cuenta este detalle. Para que sean determinantes debe ir al lado de un sustantivo. Vamos. Ejemplo. Dice, las demás personas no dieron su opinión. Las demás personas no dieron su opinión. Sustantivo, personas. Demás me indica una cantidad imprecisa. ¿Quiénes serán? ¿Cuántos serán? No lo sé. Modifica un sustantivo. Por lo tanto, es un determinante indefinido. Siguiente. Cierto día te vi. Cierto día te vi. Sustantivo día. Palabra que me manifiesta una idea imprecisa. Cierto. ¿Sabré a ciencia cierto qué día es? No, es indefinido. Volveré algún día. Algún día. ¿Sé qué día? No, indefinido. Ahora, ¿cómo sé que es determinante? Porque está al lado de un sustantivo. ¿Ya? Muy bien. Trabajamos ahora esto de acá, ¿ve? Ninguna embarcación fue construida el día de hoy. Ninguna embarcación. Ninguna. Indefinido. ¿Cómo sé que es determinante? Al lado de un sustantivo. Ya está. Los relativos, chicos. Los relativos. Dice, ¿ve? Remiten algo dicho anteriormente en el discurso. Remiten algo dicho anteriormente en el discurso. ¿Ya? De ahí que los llaman también, de cierta manera, antecedentes. ¿Cuáles son los únicos relativos? En el caso de cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Aquí ya no te voy a hacer ningún tipo de aclaración. ¿Por qué? Porque estas palabritas de aquí siempre van a ser determinantes. Siempre. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Nunca van a ser pronombres. Siempre van a ser determinantes. ¿Por qué? Porque siempre van a ser usadas al lado de sustantivos. Siempre. ¿Ya? Esta palabrita no puede funcionar sin el sustantivo. No pueden funcionar sin el sustantivo. Siempre van a ir al lado de un sustantivo. Entonces, con esto no habría problema. Dice, el joven cuyos padres lo abandonaron se graduó ayer. Fíjate, la palabrita cuyos. ¿A quién está modificando? A padres. Siempre va a ir de esta manera. ¿Ya? La mujer cuya belleza me inspiró eres tú. Cuya, ¿a quién está modificando? A belleza. Siempre va a ser determinante relativo. Los numerales. Los numerales señalan cantidades determinadas, ¿ya? Señalan, dice, una determinada cantidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Una determinada cantidad. Siempre acompañado de un sustantivo. También no te olvides de ese detalle. ¿Ya? No te olvides de ese detalle. ¿Ok? Ahora, respecto a los numerales, nosotros vamos a tener diversas clases de numerales. Diversas clases de numerales. ¿Ya? Esto también ustedes saben por concepto de primaria, ¿cierto? Simplemente vamos a recordar. ¿Ya? ¿Cuáles son aquellos determinantes numerales? En primer lugar, los llamados cardinales. ¿Ya? Cardinales. ¿Ok? Bien. Los cardinales, chicos, los cardinales, ¿ya? Son los que te indican, ¿ya? Cantidades exactas a través de números naturales. Números naturales, ¿ya? Constituido por la serie natural de números.
Cualquier número natural es un cardinal. Es un cardinal. 2, 3, 1000, 500. Entonces yo puedo decir de esta manera. El año tiene 12 meses. 12 meses. Fíjate. ¿Cuál es el sustantivo? Meses. 12. Le está modificando. Numeral cardinal. Ordinales. Establecen orden numérico o jerarquía. Orden numérico o jerarquía. Primero, segundo, tercero, último, postrero, vigésimo, antepenúltimo. Aquí, chicos, una aclaración. Dentro de los ordinales, tú vas a trabajar de esta manera, ¿ve? Fíjate, el primer hermano, ya está, aquí no habría problema. Primer, ordinal, hermano, sustantivo, determinante, no hay problema. A partir del número 11, trabajas con términos relacionados a décimo primer, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, llegas al 20, vigésimo primero, vigésimo segundo, llegas al 30, trigésimo, 34, trigésimo cuarto, 35, trigésimo quinto. ¿Por qué te hago esa aclaración? Cuidadito, cuidadito me utilices los onceavos, doceavo, treceavo. No existe en ordinales. ¿Ya? Cuidadito me digas, yo vivo en el 11º piso. No existe. Mi colegio celebró su 23º aniversario. Correcto. Cuidadito me digas, mi colegio celebró su 20º aniversario. Su 23º aniversario. Falso. Las terminaciones avo, se utilizan para los partitivos. Si tú dices vivo en el 11º piso, significa que al piso lo han partido en 11 partes. Y eso no es correcto. En cambio, si quieres decir en forma ordenada el piso número 11, tú tendrás que decir vivo en el 11º piso. De esa manera vas a trabajar. Los múltiplos indican multiplicación, las veces que se repite la unidad, ¿no? ¿Cuáles serán? Doble, triple, cuádruple, quíntuple. Muy bien. Aquí tienes las palabritas que desempeñan funciones de múltiplos. El doble salto mortal, ¿ve? Doble salto mortal. Salto sustantivo, doble múltiplo. Partitivos. Aquí sí, ¿ve? Partitivos. Expresan división. Medio, tercio, quinto, octava. Cuando tú hablas ya de quinto, cuarta, ¿ve? Octava, le tienes que añadir la palabrita parte. Octava parte, quinta parte, cuarta parte. ¿Está bien? En el caso de doceavo, ¿ve? ¿Ya? Aquí sí utilizas los avos. Onceavo, doceavo, treceavo. Muy bien. Come medio pan. Sustantivo pan, medio, indica la mitad, partitivo, y se convierte en determinante numeral partitivo. Los distributivos expresan equidad o igualdad. ¿Ya? Equidad o igualdad. Son 3 distributivos nada más. Sendos, ambos, cada. Sendos, ambos, cada. Muy bien. Cada mesa fue reparada. Cada mesa fue reparada. Mesa sustantivo. Cada numeral distributivo se convierte en determinante por estar al lado de un sustantivo. Así de simple es. ¿Ok? Muy bien. Eso con respecto a los determinantes. Ahora trabajo el artículo. ¿Ya? El artículo. El artículo, chicos, también es un determinante. Ojo, también es considerado determinante. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo voy a trabajar por separado y de una manera mucho más específica? Porque el artículo también tiene su propia normativa. ¿Ya?
Hay datos que nosotros debemos manejar con respecto al artículo. Entonces empezamos. El artículo, semánticamente, ¿ya? Son palabras, dice, que carecen de significado. Ah, ya. Entonces el artículo no tiene significado. Solo presentan, actualizan y determinan al sustantivo. Muy bien. De acuerdo a este concepto, chicos, de acuerdo a este concepto, la pregunta es para ustedes. ¿El artículo será una palabra dependiente o independiente? Dependiente. ¿Vamos? Dependiente. Muy bien, dependiente. ¿De quién va a depender? El sustantivo. ¿De quién va a depender? Del sustantivo. ¿Ok? Del sustantivo. Ya. Eso es importante. ¿Ya? Muy bien. Morfológicamente, el artículo es una palabra variable. Es una palabra variable. ¿Ya ustedes saben por qué? Porque sufre accidente gramatical. Género y número. Por eso concuerda con el sustantivo y el adjetivo. ¿Ya? No te olvides. Variable porque sufre accidente de género y número. Los mismos accidentes del sustantivo y del adjetivo. Por eso concuerdan los tres. ¿Ya? Lexicológicamente, el artículo es una palabra de inventario cerrado, de naturaleza dependiente, dice ahí, ¿ve? Inventario cerrado. ¿Por qué inventario cerrado? Porque no podemos crear más artículos de los que ya existen. ¿Ya? Sintácticamente, cumple función de modificador directo del sustantivo. Se ubica antes de él, siempre antes de él. ¿Ya? Es un modificador directo. Muy bien, profesor. ¿Y los determinantes que acabamos de trabajar o acabamos de estudiar, qué función desempeñan? También la de modificador directo, porque siempre acompañan al sustantivo. ¿Ya? Muy bien, clases de artículo. Determinados, también conocidos como definidos. ¿Ya? ¿Cuáles son los artículos definidos? La, femenino, el, masculino, las, su plural, los, su plural. ¿Ya está? El artículo neutro, lo. Los indeterminados o indefinidos. Un, una, unos, unas. Un, una, unos, unas. Indefinidos o indeterminados. También existe una clase de artículos especiales llamados contractos. Contractos. ¿Ya? Dice, son casos especiales. Los artículos se forman uniendo una preposición con el artículo el, solo con el artículo el. Entonces, verifico cuáles son mis contractos. Son dos nada más. Muy bien. ¿Cómo se forman? Preposición más artículo. ¿Qué preposiciones? A y D. ¿Con quién lo fusiono? Con artículo el. Entonces, a más el, al, contracto, al. De más el, contracto, del. Ya está. ¿Ok? Ahora vamos con la normativa del artículo. ¿Ya? La normativa del artículo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es establecer una diferencia entre el artículo y los pronombres personales. ¿Ya? Artículo y pronombres personales. Entonces, ¿cuándo, chicos, cuándo estas palabritas que ves aquí, fíjate, la, que es un artículo, los, que es un artículo, las, que es un artículo, lo, que es un artículo, cuando estas palabritas dejan de ser artículos y se convierten en pronombres, ¿ve? En pronombres clíticos, pronombres personales átonos. ¿Cuándo? Cuando los ubicamos al lado de los verbos, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, estas palabritas, estas cuatro, dejan de ser artículo si acompañan a los verbos. ¿Y en qué se convierten? En pronombres. En cualquier otro caso, son artículos. Muy bien, vamos con los ejemplos.
Te he puesto varios ejemplos. A ver. Primero, para que identifiques. Las mariposas poseen variadísimos colores en sus alas. Las mariposas. Mariposa sustantivo, por lo tanto las artículo. Así de fácil. La recogí del bosque. Ah, ya, aquí está el problema. La recogí del bosque. En este caso, la palabrita la deja de ser artículo. ¿Por qué? Porque está al lado de un verbo. Entonces, ¿en qué se convierte? En pronombre. Así de sencillo. Vamos, ayúdenme. Las fuerzas lo abandonaron. Las. ¿Artículo o pronombre? Vamos. Artículo. 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 Lo abandonaron. Lo abandonaron. Lo. ¿Artículo o pronombre? Pronombre. Muy bien. Ayer los traje sumamente cansados. Los. ¿Artículo o pronombre? Pronombre. Artículo. Muy bien. ¿Artículo? ¿Quién me dijo artículo? Traje es verbo. Traje es verbo. Funciona como verbo. Puede funcionar como sustantivo, sí, pero en otro contexto. Tengo un traje nuevo, que es diferente. En este caso está funcionando como verbo. Aquí es pronombre. Las tengo. Artículo, pronombre. Pronombre. Nombre. Muy bien. Lo novedoso. Artículo, pronombre. Artículo. Muy bien. La feria. La. Artículo. La exposición. Artículo. La. La exposición. La. Artículo. ¿Qué es? Si no participan rápido, significa que están dudando. Y si están dudando, me hacen pensar de que cuarto, quinto año de secundaria no saben identificar verbos. ¿Mm? Vamos, ¿qué es? Artículo. Artículo. Lo maravilloso, ¿qué es? Artículo. La vida. La, ¿qué es? Artículo. La tuya. Artículo. La mía, ¿qué Artículo. es? Muy bien. Lo vendí. Pronombre. Lo vi. Pronombre. 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 Lo que. Artículo. Artículo. Ya está. Chicos, eso deben tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en los exámenes de admisión te ponen textos para que tú reconozcas artículos. A ver, identifica en qué textos o cuántos artículos hay en el texto. Por eso te hago esa aclaración, para que no te confundas. Siguiente dato. Valor sustantivador del artículo. Valor sustantivador del artículo. ¿Qué quiere decir esto? El artículo, chicos, el artículo puede convertir en sustantivo a cualquier categoría gramatical. El artículo puede convertir en sustantivo a cualquier categoría gramatical. Ya dice, el artículo tiene la propiedad de que cualquier palabra adquiera las funciones de sustantivo. Solo bastará con anteponerla. Ya, lo más sencillo. El artículo convierte en sustantivo a cualquier palabra. Obviamente, exceptuando a los verbos, pues ya saben eso. Ya, vamos. Vamos con los ejemplos. Vamos, primero acá. Bailar. Bailar es un infinitivo, una forma verbal. Bailar es un infinitivo, una forma verbal. Bueno es un adjetivo. Bueno es un adjetivo. Sí es un adverbio de afirmación. Porque es una conjunción. Estas palabritas, como te das cuenta, cumplen otras funciones. No son sustantivos. Pero gracias al artículo, lo vamos a convertir en sustantivo, dicen. Simplemente bastará con anteponerlo. Entonces digo, siempre me agradó el bailar de un niño. Este infinitivo, gracias a este artículo, se está convirtiendo en sustantivo. Lo bueno siempre trae satisfacciones. Este adjetivo, gracias al artículo, se convirtió en sustantivo. Dejó de ser adjetivo, se convirtió en sustantivo.
El sí de su respuesta me agradó. Este sí ya no es un adverbio de afirmación, se convirtió en sustantivo, gracias al artículo. No me explico el porqué de su olvido. Este porque, que normalmente era una conjunción, gracias al artículo se convirtió en sustantivo y hay que ponerle tilde. Entonces, si en el examen de admisión te preguntan, identifica la oración que presente casos de sustantivación. Casos de sustantivación. Estos son casos de sustantivación. ¿Ya? ¿En qué consiste la sustantivación? En convertir en sustantivo a cualquier otra palabra con una función diferente. ¿Y quién cumple esa función? ¿O quién nos ayuda a convertir en sustantivos? El artículo. A ver, vamos. Me apoyan, me ayudan. Tengo la palabrita ayer. Ayer. ¿Ok? Muy bien. La pregunta es para ustedes. ¿Qué categoría gramatical tiene ayer? ¿Qué es ayer? ¿Quién me dice? Vamos. Sustantivo. ¿Perdón? Vamos, hijo. ¿Qué vendría a ser la palabra ayer? Adverbio. Muy bien, adverbio. ¿De qué? Tiempo. Adverbio de tiempo. Excelente, te felicito. Muy bien. A ver, tú misma, ¿cuál es tu apellido, hija? Vamos, pequeña. ¿Cuál es tu apellido? Macuri, profesor. Ya, Makuri. A ver, Makuri, tú misma me dijiste que ayer es un adverbio. Conviértelo en sustantivo. Vamos, Makuri. El ayer, profesor. Sí, 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 está bien. No dudes, hija. Vamos. El ayer. El ayer, ¿qué más? Haz una oración. A ver, estructura tu oración. El ayer fue efímero. Ya, el ayer fue efímero. Excelente. Muy bien, te felicito, Makuri. ¿Ya? Continuamos. El artículo toma el género y el número del sustantivo al cual se antepone. Eso es obvio. Si yo tengo un sustantivo masculino, el artículo tendrá que ser masculino. Si tengo un sustantivo femenino, el artículo tendrá que ser femenino. Si está en singular, singular. Si está en plural, plural. Muy bien, esa es la teoría. Entonces yo digo, ¿ve? Carpeta, género femenino, número singular. Por lo tanto, el artículo que le corresponde es un artículo femenino en singular, la carpeta. Libros, género masculino, número plural. Por lo tanto, le corresponde un artículo masculino en plural, los libros. Muy bien, esta es la teoría. Pero a esta teoría se le contrapone un principio. ¿Ya? Este principio de acá. Fíjate, si el sustantivo es femenino, que comienza con letra A tónica, tiene que comenzar con letra A tónica, tiene que ser femenino que empiece con letra A tónica. Para evitar la cacofonía, se le asignará el artículo el. Para evitar cacofonía, para evitar el sonido desagradable, se le añadirá el artículo el. Entonces, yo hago esto, ¿eh? Muy bien. Agarro la palabrita ala, ala, ¿ok? Verifico si es femenino. Profesor, no sé cómo verificar si es femenino. Simple, conviértelo a su plural. A ver, conviértalo al plural. ¿Cómo sería? Alas. Alas. ¿Qué artículo le pondrías? Las.
Muy bien. Las alas. Ah, ya. Le has puesto un artículo femenino en plural. Entonces, por lo tanto, eso me hace pensar de que ala es femenino en singular. Alas, femenino en plural. ¿Ya? Si por ahí de repente no sabes reconocer, te estoy dando ese dato. Entonces, ya sabes que ala es femenino. Ahora verificas con qué letra empieza, con la A. Y esta letra A debe ser tónica, debe llevar la mayor fuerza de voz. A, la, ya, cumple la norma. Entonces, para evitar cacofonía, yo en lugar de ponerle un artículo femenino, ¿ya? Femenino, yo le voy a poner el artículo el. Sería incorrecto decir la ala, suena feo. ¿Debería ser lo correcto? Sí. Femenino, femenino. Pero para evitar ese sonido desagradable, yo le pongo el artículo el. El ala. Ya está. Ahora, te hago la aclaración. El sustantivo sigue siendo femenino. Ojo, el sustantivo sigue siendo femenino. Este artículo masculino se convierte en femenino. Entiendan bien eso, ¿ah? ¿Por qué les hago esa aclaración? Hoy tuve clases, ¿ya? En una academia X, y les pedía a los chicos reconocer artículos masculinos, o mejor dicho, perdón, sustantivos masculinos. Sustantivos masculinos. Y les puse la palabrita agua, el agua, dentro del texto, el agua. Por no decir todos, me marcaron agua como masculino. Y yo les pregunté por qué. ¿Por qué marcas la palabrita agua como masculino? Porque está acompañado con él, profesor, y él es masculino. Falso. Ten mucho cuidado. Por más que este sustantivo femenino se acompañe con el artículo el, este sustantivo sigue siendo femenino. Más por el contrario, el artículo es el que se convierte en femenino. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado. El ave, el hacha, el águila, el área. A ver, funciona con la palabrita alma. ¿Tú qué dices? Vamos a ver. ¿Se puede aplicar este principio con la palabra alma? Vamos chicos, Sí. participen. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Has verificado que alma es femenino? Sí. Muy bien. ¿Se puede aplicar con la palabrita aula? ¿Sí o no? Sí. 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 Ya. Sin embargo, a muchos de ustedes e incluso a muchas personas, yo los he escuchado hablar de esta manera. Profesor, el aula está sucio. Profesor, el aula está sucio. ¿Dónde está el error? ¿Quién me dice? En sucio. En sucio. ¿Cómo debería ser, hijo? El aula está sucia. Muy bien. Sucia. ¿Te das cuenta? El adjetivo debe ser femenino porque el sustantivo es femenino, por más que lleve el artículo el. Tengan mucho cuidado. Vamos. Terminamos con la teoría y les doy su receso, ¿ya? Ya falta poquito. Si el artículo no forma parte del nombre propio, ojo, si el artículo no forma parte del nombre propio, se puede contraer. Vale decir, podemos usar el contracto. Con las preposiciones, caso contrario, no. ¿Ya? Vuelvo a reiterarte, si el artículo no forma parte del nombre propio, se pueden contraer con la preposición. Caso contrario, no. ¿A qué se refiere? A esto, fíjate. ¿Ya? A esto. Vamos. ¿Cómo se llama nuestro país? Se llama Perú. Solo se llama Perú, ojo. Por lo tanto, esta palabrita que le está acompañando es un artículo. El Perú.
¿De acuerdo? Vuelvo a reiterarte. El sustantivo es Perú. El sustantivo es Perú. El nombre es Perú. Esta palabrita que lo acompaña es artículo. Artículo. Muy bien. La pregunta es, ¿este artículo forma parte del sustantivo o no? Vamos. ¿Este artículo forma parte del sustantivo, sí o no? No. No, muy bien, no. Entonces, ¿qué dice la teoría? Si el artículo no forma parte del sustantivo, este artículo se puede contraer con la preposición para formar el contracto. Entonces, una correcta expresión es esto. Vengo del Perú. Viajaré al Perú. Lo he contraído, ¿ve? Muy bien. Pero, ¿qué sucede cuando este artículo forma parte del nombre? El artículo forma parte del nombre. ¿Ya? Esa ciudad de Egipto se llama El Cairo, no se llama Cairo, se llama El Cairo, El Cairo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Este artículo deja de ser artículo, entiendan eso, deja de ser artículo. ¿Por qué? Porque todo esto es el sustantivo, todo esto es el sustantivo, deja de ser artículo. Entonces, como esta palabrita ya no es artículo y forma parte del sustantivo, en este caso no lo puedes contraer, no lo puedes fusionar. Entonces, la expresión correcta debería ser, vengo de El Cairo, vengo de El Cairo, viajaré a El Cairo. ¿De acuerdo? En eso consiste. Siguiente. Esto ya es mucho más fácil. Dice, ¿ve? Con respecto al sustantivo propio, un artículo puede acompañarlo, pero siempre que se trate de nombres de accidentes geográficos o regiones naturales. Solo cuando se trate de accidentes geográficos o regiones naturales. Entonces yo puedo decir el Mantaro, el Danubio, los Pirineos, los Alpes, el Sahara. ¿Ya? En el caso de nombres propios de personas, no puede ir. Siguiente. Es de mal gusto asignarle un artículo a un nombre propio de persona. Es vulgar, ya ustedes lo saben. Salvo que se tome un nombre y un apellido para calificar a alguien. Ah, ya. Si yo tomo el nombre y el apellido de una persona y lo uso como calificativo, ahí sí puedo acompañarlo de un artículo. ¿Ya? Dice, pero sí se puede hacer con los apellidos de mujeres célebres. Ah, también otro dato importante, el artículo puede ir acompañando a un apellido de una mujer célebre o cuando se nombra con el apellido a un grupo. Muy bien, con el ejemplo te vas a dar cuenta. Vamos. Pedrito es el César Vallejo del salón. Pedrito es el César Vallejo del salón. César Vallejo es un nombre propio de persona. En este caso lo estoy acompañando con el artículo. ¿Por qué? Porque este nombre de persona lo estoy utilizando como calificativo hacia Pedrito. Entonces, ahí es correcto. Pero, ¿qué pasa si yo digo, el César Vallejo escribió Trilce? Ah, cambian las cosas. Ahí es incorrecto. Ahí es incorrecto. El Beethoven del club tocó magistralmente. El Beethoven del club tocó magistralmente. Esta palabrita Beethoven lo estoy utilizando como calificativo para una persona que pertenece a un club determinado. Ah, ya, entonces, como lo estoy utilizando como calificativo, es correcto. Es correcto utilizar el artículo femenino en singular, al lado de apellidos de mujeres célebres. Mistral. Entonces yo puedo decir la Mistral. Es correcto. Nunca utilices artículo masculino al lado de apellidos. Artículo masculino en singular al lado de apellidos. Nunca. ¿Ya? Nunca. Tú no puedes decir el Farfán. No puedes decir el Pizarro. ¿Me entiendes? Nunca. Solo en femenino singular. También es correcto utilizar el artículo en plural para designar a un grupo de personas que tienen el mismo apellido. ¿Ya?
Por ejemplo, en una reunión se reúne toda la familia Rodríguez, toda la familia Rodríguez. Entonces yo puedo decir, los Rodríguez se reunieron. Los Rodríguez. Y si son todas mujeres, profesor, ¿cómo será? Las Rodríguez. Así de simple. Muy bien. Eso es todo con respecto al tema del día de hoy, chicos. Dense cuenta que es un poquito largo, extenso, complicadito, pero no es difícil. No es difícil. ¿Ya? Lo único que les pido es repasar la teoría. ¿Ya, campeones? Muy bien. Dice, el adjetivo es una categoría variable. Verdadero, ¿no? Porque sufre accidente de género y número. El adjetivo Ahí es invariable. Ya, invariable dice acá, ¿no? El adjetivo es una categoría invariable. Falso, entonces, ¿no? Falso. Muy bien. El adjetivo es un modificador indirecto. También es falso. ¿Por qué? Porque el adjetivo es modificador directo. El adjetivo es una categoría independiente. Falso. El adjetivo, al igual que los determinantes y el artículo, son categorías dependientes. ¿De quién dependen? Del sustantivo. El adjetivo es de inventario cerrado. Falso. Es de inventario abierto. ¿Ya? El adjetivo funciona como modificador directo. Verdadero. Muy bien. A ver, la siguiente es para ustedes. Un minutito. La E, profe. ¿Cuál es la respuesta, chicos? La E. ¿Qué oración La E, presenta determinante demostrativo? La E. Muy bien, excelente. Vamos. ¿Qué oración presenta determinante posesivo? Un minuto, vamos, rapidito. Si es posible, menos. El que lo tenga la respuesta en menos tiempo, me la dice. Determinante posesivo. La D. La D. La D. Vamos. La D. ¿Cuál sería el determinante posesivo ahí, en la D? Mi, excelente, muy bien. Oración que presenta determinante indefinido. Indefinido, vamos. La C. La C. La Nos C. veremos cualquier día. ¿La C o la D? Ya me hicieron dudar. ¿La C o la D? La C. La C. Cualquier día, al lado de un sustantivo. En este caso, fíjate, la palabra mucho también puede ser un indefinido, pero ¿cómo que está funcionando aquí? Aquella vez aprendimos mucho. Está funcionando como adverbio de cantidad. ¿Cuánto aprendimos? Mucho. ¿Ve? No se equivoquen. Oración que tiene determinante numeral. La A. La A. ¿Cuál sería, hija? Vamos. Ambos. Ambos. ¿Qué tipo de numeral? Distributivo. Excelente, campeona. Oración que presenta determinante demostrativo. Demostrativo, vamos. Determinante, determinativo, dice, ¿no? Bueno, acá hay un error. En todo caso, busquen la oración que presente determinante, nada más. Determinante. Cualquier tipo de determinante. Cualquier tipo de determinante, chicos. La B. La B. A ver, vamos. Lo mío. Mío. ¿Está al lado de un sustantivo, hijo? Ah, no, perdón, bro. Ah, ya. Eso tienes que darte cuenta, ¿ve, campeón? La C. La C. ¿Cuál es el determinante? Cada. Cada. ¿Qué tipo de determinante? ¿Qué tipo de determinante? Distributivo. Definido. Numeral distributivo. Muy bien, numeral distributivo.
¿Cuál de estas palabritas no puede funcionar nunca como determinante? Nunca. ¿Cuál de estas palabras nunca puede ser determinante? Tú. A ver, para que resuelvas esta preguntita, es bien fácil. Simplemente ponle un sustantivo al costado de cada una de ellas. A ver, si me dices tú, yo puedo decir, ¿tu casa, sí o no? Sí. Ya, entonces sí puede ser determinante. ¿Cuál no puede ser determinante? A ver, ¿quién me dice? Vamos chicos, ¿cuál? A ver, vamos con mí. ¿Le puedes poner un sustantivo o no? Vamos, rápido chicos. Sí. Mi Sí, perro, profesor. ya. Mi perro, muy bien. Esto, ¿le puedes poner un sustantivo o no? No. No. No, pues no. No existe esto casa, esto perro, esto niña, esto mujer, esto varón. No existe, ¿ve? Entonces, esta palabrita siempre va a ser pronombre. Nuestro sí puede ser. Nuestro sentimiento, nuestro amor. Sendos también puede ser. Sendos golpes, sendos goles. Ya está. A ver, de la oración. Todos los días a eso de las 3 nos encontrábamos. ¿Se puede afirmar qué? ¿Qué tipo de determinante existe ahí? Vamos. Indefinido. ¿Qué tipo de determinante? No, chicos. Todos los días a eso de las 3 nos encontrábamos. Demostrativo. Ya, ¿cuál sería el demostrativo? Dime, hija. Vamos. Hija, dime, ¿cuál es el demostrativo? Eso. Eso. Ahora te pregunto, hija. ¿Eso está al lado de algún sustantivo? Es más, ¿le puedes poner sustantivos al lado de eso? No. Ajá, no te equivoques. Para que sean determinantes al Todos. lado de un sustantivo. ¿Cuál sería? Todos. Todo sería Todos. indefinido. Todos. ¿Eh? Indefinido. Todos. Ajá. Indefinido. Muy bien. Ya está. De la oración. Uno de nuestros colaboradores ha sido elegido para el cargo. Uno de nuestros colaboradores ha sido elegido para el cargo. ¿Qué tipo de determinante hay? Posesivo. Posesivo. ¿Cuál sería? Posesivo. ¿Cuál sería? Nuestros. 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 Excelente. Excelente. De la oración. El colegio está al servicio de cada estudiante. ¿Se puede afirmar que? ¿Qué tipo de determinante hay? Indefinido. ¿Cuál sería? Numeral. Numeral. Cada. Cada. Es el Numeral. numeral. Cada, Numeral ¿cierto? es cada. Numeral. Numeral distri. Ah, cierto. Muy bien. Distributivo. Vamos. Pocos saben que hubo una vez en la que pensé en ser religiosa, pero la vida moderna y el trato con los muchachos me hicieron cambiar de opinión. Vamos. ¿Cuántos sustantivos modificados por artículos hay? Ya, primero identifiquen sustantivos y luego verifiquen a cuál de ellos les acompaña un artículo. Así de simple. A ver, vamos. ¿Cuántos hay?
Chamorrito, ¿estás ahí? Sí, profesor. A ver, Chamorro, vamos. Dime, ¿cuántos sustantivos encuentras en esa oración? En primer lugar, dime eso. Díctame los sustantivos. Vida, ¿Cuál? Vida, ya va uno, vida. muchachos, Muchachos, opinión. opinión. ¿No hay más sustantivos? A ver, ¿quién puede apoyar? Religiosa. Religiosa, muy bien. Trato. Trato, muy bien. ¿Alguno más? Ahí queda. ¿Ustedes qué dicen? Amigo Lapa, ¿queda o no queda? Dime. ¿Queda? No me hagan dudar. Muy bien. Si ustedes dicen que queda, silencio otorga. Imagínense que sea examen de admisión. Vamos, ¿ah? Moderno, profesor. Moderno. Ya, pero moderna es adjetivo. Está calificando a vida. ¿Ve? Ya. Vamos, no se hagan problemas. Solo para que se preocupen un poquito. Porque muchos andan despreocupados, no leen, no investigan. Y es por eso que muchas veces nos conformamos y eso nos puede pasar factura. A ver, sustantivos. A mí me preguntan cuántos sustantivos modificados por artículos hay. Si ustedes me dicen lo único que han encontrado, yo voy a encontrar el sustantivo vida, modificado con la, perfecto, va uno. Religiosa no. El trato, aquí hay otro, trato, modificado con él, van dos. Muchachos, modificado por los, van tres. Opinión es un sustantivo, pero no hay ningún artículo a su costado. Entonces, yo de inmediato marcaría 3. Pero se olvidaron de algo importante. El sustantivo ves. ¿Es o no es sustantivo? ¿Ustedes qué me dicen? Hubo una vez, una ocasión. ¿Es o no es? Claro que sí. Ahora, ¿este sustantivo está modificado por un artículo? Aquí está. ¿Qué tipo de artículo? Indefinido, indeterminado. Entonces, ¿cuántos sustantivos tendríamos? 4. Cometimos un gravísimo error. ¿Se dan cuenta? Y simplemente ¿por qué? Por no reconocer correctamente la cantidad de sustantivos. Preocúpense, chicos. Vamos. Algún día obtendré lo que ningún hombre ha soñado. Para eso haré cualquier cosa. En el texto anterior, a ver. Hay tres determinantes. ¿Cuáles serían, hijo? Dime. Algún, ningún, cualquier. Algún, ningún y cualquier. Ya, muy bien. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? ¿O nos estamos olvidando de algo?
Lapa, ¿cierto, hijo? Nah. No. Entonces tú, ¿cuál es tu apellido, hijo? Poma. A ver, Poma, vamos. La palabrita lo. Ya. ¿Lo qué es? ¿Artículo o pronombre? Artículo. Artículo. ¿Y qué dijimos de los artículos? ¿También son determinantes o no? Sí. Entonces, ¿cuántos determinantes tendríamos? 4. Si yo me doy cuenta, en esta pregunta no hay respuesta. Está mal planteada, no hay respuesta. ¿Eh? Ya, sigamos. 13. Me deben 2, ¿ah? Dice, cuando menos se lo esperaba, entró en la habitación aquel ser blando, simiesco, de habla pestilente y de mirada viscosa. ¿Cuántos artículos hay en el texto? Artículos. ¿Vamos? Dime. Ya se asustaron. No se pasen, ¿ah? ¿Cuántos artículos, chicos? 1. 1. ¿Cuál Uno. es? ¿Cuál es? La. 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 ¿Y por qué no lo? Porque está acompañado con un verbo que se esperaba. Y entonces, Es un pronombre. excelente, campeona. Muy bien. ¿Tu apellido cuál es? Barrantes. Barrantes. Muy bien, hija. Entonces tenemos uno solo. ¿Te das cuenta que cuando tienes el concepto y tienes el sustento, te sientes seguro de marcar una respuesta? A ver acá. No es característica del artículo, ¿ah? No es característica del artículo. Les doy un minuto y terminamos la clase. ¿Es connotativo? Es connotativo. Muy bien. A ver, aquí trabajo al descarte, ¿no? Si no sé qué es connotativo, ya, el profesor no nos ha dicho, aunque se van a dar cuenta que sí. Entonces trabajo el resto, ¿ve? A ver, ¿es de inventario cerrado? Verdadero. ¿Es dependiente? Verdadero. Modificador directo del sustantivo? Verdadero. Variable en género y número? Verdadero. Entonces lo único que me queda es connotativo. Ahora analizo. ¿Connotativo qué significa? ¿O qué implica? Que realiza una Implica acción. que el artículo tiene significado. Entonces, ¿el artículo, chicos, tiene significado o no? No No. tiene significado. Entonces, ahí está, ¿eh? Ya está. Muy bien, campeones. Excelente. La recomendación. Lo único que les pido, hijos, es que por favor lean. Traten de nutrirse de los conceptos lo más que puedan. Eso les va a ayudar de mucho. Les va a ayudar muchísimo. ¿Ya? La práctica es complemento de la teoría. Si tú no sabes teoría, obviamente la práctica no lo vas a poder resolver. Ahora, para que tú resuelvas prácticas en el curso del lenguaje, es necesario conocer las palabras. Es fundamental saber reconocer categorías gramaticales. Si eso no puedes hacerlo, obviamente no vas a poder poner en práctica las reglas, las normas, los principios. Entonces hay que preocuparnos un poquito en eso. Por lo demás, los felicito, ¿ya? Un gustazo volver a encontrarlos. Cuídense mucho, ya un abrazo fuerte a todos.